Bueno, pues os decía antes de la publicidad que si habéis llegado cansados del trabajo, si estáis agotados, que bueno, que esto os va a relajar muchísimo porque precisamente vamos a hablar de algo que tiene que ver con la relajación, la forma de respirar y con la meditación. Bueno, primero vamos a presentar a nuestros invitados hoy, aunque bueno, a ella la vamos a tener invitada todos los jueves, que es Fini Lamora, nuestra meiga, conocedora de un montón de tradiciones de Galicia, diplomada en herbodietética. Bueno, a Fini ya la conocéis y seguramente al caballero que también nos acompaña, hoy somos 2 contra 1, por decirlo de alguna manera. A este caballero también seguramente lo conoceréis porque ya ha estado en alguna ocasión tanto en la televisión municipal de Puente Areas como en la radio. Él es Manuel Agulla Madana. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros, porque todo hay que decirlo, tanto la una como el otro son personas muy atareadas y que desde luego tienen que hacer un gran esfuerzo para estar esta noche, o en concreto él, y todas las noches Fini, en el caso de Fini, con nosotros. Y además en directo, porque seguimos en directo y son en este momento las 10 menos 10 minutos de la noche. Bueno, hoy vamos a tocar un tema de interés y un tema que afecta a todo el mundo, porque quien no respira no vive. Es así, ¿no, Madana? Pues efectivamente, se suele decir que respirar es vivir y vivir es respirar, lo cual quiere decir que al nacer no hacemos otra cosa nada más que llorar, y llorar no es otra cosa que justamente venir a la vida a base de respiraciones. Y nuestra vida no es otra cosa que una permanente y continua forma de respirar hasta que la respiración se extingue por completo y uno pues emite, digamos, el último suspiro y deja de respirar. Así que desde tiempos inmemoriales ya los yogis, en este caso en concreto, y hoy en día, digamos, la psicoterapia más puntera, utiliza distintos sistemas y métodos de respiración justamente para que todos nosotros podamos, por ejemplo, vivir mentalmente con mayor armonía, puesto que la mente, la respiración y el cuerpo están íntimamente conectados. Cuando hay ciertos estados, digamos, de angustia, ciertos estados de ansiedad, cuando se genera estados de depresión o estados de fatiga crónica o de insomnio, o lo que se da por llamar fobias sociales, timidez, vergüenza, falta de decisión, autoestima, etc. Bueno, pues tenemos a nuestra disposición un mecanismo, una herramienta, y yo diría que un arsenal amplísimo de posibilidades terapéuticas a través de la respiración. Si te parece, Madana, vamos a ir tocando punto por punto todo lo que tiene que ver con este tema. Y bueno, antes de nada decir que Madana es un destacado impulsor de actividades relacionadas con el yoga, la filosofía y la ciencia en España. Y aparte es fundador y director del Centro de Yoga Sananda de Vigo. Bueno, vamos a empezar por el principio. Y como decíamos, el principio de la respiración está en el momento en que nacemos. Se dice que cuando nacemos se produce un verdadero trauma, un shock en la persona, ya no solo por el cambio en la temperatura que experimenta el cuerpo del recién nacido, que primero, bueno, está en el vientre de la madre y sale al exterior, sino que empieza a respirar. Sí. Bueno, yo sería cauteloso y cuidadoso en lo que respecta a ese trauma del nacimiento. Hay distintas teorías al respecto. De ahí que yo no me atenga exclusivamente a la teoría de lo traumático en cuanto al nacimiento, puesto que la naturaleza es lo suficientemente sabia para que lleguen a producirse esos procesos del nacimiento. Más que lo traumático, digamos, en el nacimiento, es el cuidado en el parto y en el posparto. Ahí es donde más bien puede producirse el trauma y no tanto al cambio atmosférico, a las modificaciones que se producen en el bebé, etc. Hoy en día vivimos una sociedad muy estresada, puesto que lo que estamos haciendo es estimular de manera constante los sentidos, la mente en pos de llevar a cabo, de realizar nuestros deseos, y evidentemente eso produce ciertas reacciones psicológicas y al mismo tiempo llega a producir ciertas sensaciones y a veces alteraciones y reacciones de naturaleza corporal o fisiológica. Y en medio de esos procesos, es decir, en medio entre la mente y el cuerpo,
ahí está la respiración. Sin adentrarnos en otro territorio, porque evidentemente nada es excluyente y todo está interrelacionado. Pero ya que hablamos exclusivamente de la respiración, tengo que decir que cuando uno nace y el niño se le cambian los pañales, se le presiona en la región del abdomen, que es donde se encuentra el diafragma. Es un músculo cóncavo que separa la región abdominal de la torácica. Y esta zona queda presionada, o presionada y aprisionada, ambas cosas. Cuando uno se va haciendo mayor y uno quiere parecer pues muy fuerte, muy poderoso, muy viril, respira con el pecho. En el caso de las muchachas, pues más o menos igual, justamente para dar esa sensación de belleza y de poderío, ¿no? Y cuando uno practica deporte, pues exactamente igual. Entonces aquí mal empleamos la respiración. Por lo tanto, respiramos con la parte alta de los pulmones, elevamos los hombros, tensionamos el cuello, hay una terrible tensión en la región cervical de los hombros, eso produce jaquecas, migrañas, dolores de cabeza. ¿Y todo está relacionado con la respiración? Con la respiración y la relajación o la tensión muscular. En el momento en que uno comienza a respirar de forma distinta y comienza a utilizar el abdomen, lo que se llama la respiración diafragmática, la respiración abdominal, lo que tenemos que hacer es una inhalación, una inspiración, puesto que la misma palabra dice, uno se siente inspirado, elevado, creador, creativo. Inspira, ese músculo desciende, el diafragma, en la base de los pulmones, se amplían, se ensanchan, descienden, ¿verdad? Y ese diafragma, ese músculo, presiona los órganos del abdomen. Entonces masajea el estómago, masajea el hígado, masajea los intestinos, etc. Y genera una presión abdominal, que es muy agradable y ayuda, por otro lado, a descongestionar toda esta región, con lo cual mejoran los procesos digestivos, de asimilación, de eliminación, etcétera, ¿no? Entonces diríamos que la forma más correcta realmente de utilizar la respiración es a nivel del abdomen. Es a nivel abdominal o diafragmático, que ese músculo está como muy contraído. De hecho, cuando hay ciertas emociones que los seres humanos tenemos, decimos, se me ha puesto un nudo en la boca del estómago. Bueno, pues ese nudo, hay un haz nervioso ahí y que evidentemente hay una contracción terrible de toda esta musculatura y automáticamente uno queda rígido, queda comprimido y prácticamente, por decirlo de alguna forma, se detiene la respiración. No es que llegue a detenerse, pero la respiración se acorta. Y una respiración breve y corta pues actúa directamente sobre el propio cerebro, que se ve sobreestimulado, sobreactivado, sobreexcitado. Hay falta de oxigenación, no hay claridad de ideas, no hay claridad de pensamientos, no hay atención, hay nerviosismo, hay falta de concentración, etc. Por lo tanto, lo primero que tenemos que aprender es a respirar abdominalmente o diafragmáticamente, como lo hacen los cantantes de ópera, por ejemplo, que saben perfectamente para poder proyectar la voz, para poder sostener una nota, e incluso en vuestra profesión pues sería importantísimo técnicas respiratorias, puesto que hablar no es otra cosa que ir expulsando el aire. Y cuando una persona está deprimida o angustiada, ¿qué ocurre? Uno suspira. Se nota el alivio, además. Entonces, el suspiro le sirve a uno como un alivio mental o psíquico. Pero si uno aprende a respirar, cuando uno hace, por ejemplo, prolonga la exhalación, con esa expulsión del aire uno está expulsando la fatiga, el estrés, la tensión, la ansiedad, etcétera, para luego recuperar la energía mediante una inhalación profunda. Entonces se crea un ritmo respiratorio amplio, de un registro amplio. ¿Cuántos tipos de respiración entonces se puede decir que hay? Bueno, para simplificarlo, porque podemos decir, si nosotros dividimos a los pulmones en tres partes, decimos, la parte baja, la región abdominal diafragmática, ese es un tercio de los pulmones. La región torácica, otro tercio. Y el ápice, la parte superior, otro tercio. ¿Okay?
La inmensa mayoría de las personas, como respiramos tan incorrectamente y tan inadecuadamente, solemos respirar con la parte alta y nunca sentimos una gran satisfacción respiratoria. Muy al contrario, cuando hay estados de angustia, de temor, de ansiedad, de prisa, etc., tendemos a respirar con la parte. Uno no se siente lleno, algo falta, uno no se siente que se llena por completo de satisfacción. Y evidentemente se crea lo que se llama el ciclo de la ansiedad. Es decir, yo intento respirar profundamente, no lo consigo, mayor tensión, mayor angustia, quiero respirar, hay una agitación respiratoria, se produce lo que se llama hiperventilación, no hay una buena oxigenación, se incrementa más lo que se llama el anhídrido carbónico, el dióxido de carbono, y entra uno en un estado de pánico. Es decir, cuando una persona respira amplio y profundamente, ese estado respiratorio lleva a la mente a un estado de tranquilidad, lleva a la propia mente a un estado de atención en el momento presente y uno disfruta. Y uno tiene la capacidad de concentrarse, de descansar mejor, de eliminar la fatiga, las fobias, de controlar sus estados de irritación, etc. Cuando la respiración es muy agitada, quiere decir que hay agitación en la mente y esa agitación mental responde o es trasladada a la propia respiración. Y eso es trasladado a una reacción corporal, donde se incrementa la presión sanguínea, se estimula, claro, y incluso hasta puede volverse un infarto de miocardio bajo un estado de excitación más allá, digamos, de lo normal, ¿no? Entonces, es muy importante, porque con la respiración podemos controlar hasta cierto punto la presión sanguínea, al mismo tiempo toda la tensión muscular, el dolor permanente, el acortamiento de los músculos tienden a distenderse, a aflojarse, a relajarse. Modificamos los estados de nuestro cerebro, es decir, se modifican las ondas cerebrales, con lo cual, modificando lo que se puede llamar, para hacerlo sencillo, la naturaleza eléctrica del cerebro, esas ondas que se miden a través de un electroencefalograma, entonces uno a voluntad puede modificar, es decir, pasar de ondas beta, en la que estamos ahora, en este momento funcionando a nivel cerebral, y un momento de relajación, automáticamente modificarlas para que se produzcan ondas alfa, mayor tranquilidad, mayor relajación, etc. Y una mayor cohesión entre los hemisferios del cerebro. Aquí tenemos dos partes también que juegan un papel importante dentro de la respiración, la nariz y la boca. Se dice que hay que inspirar por la nariz, expirar por la boca. ¿No? El cuerpo también. Sí, a mí la posición es muy importante. Me está pareciendo interesantísimo. Yo si estuviese al otro lado, es decir, viendo este programa en un televisor, le haría más caso que nunca, porque como he dicho antes, respirar es vivir. Y la calidad de vida depende en principio del primero de los alimentos, que es la respiración. Por ejemplo, en Suiza o en otros países, una clase de respiración práctica y sencilla ya le cobran a uno 50 o 60 mil pesetas. Por respirar. Entonces, aquellas personas que nos están viendo, pues la están recibiendo gratuitamente, ¿no? Efectivamente, ni se come por la nariz ni se respira por la boca. Es decir, fisiológicamente hablando, la respiración es el elemento principal. La nariz, quiero decir, es el elemento principal de la respiración. En la nariz hay unos pelillos, unos cilios. Cuando inspiramos el aire, ese aire que proviene del exterior, lo único que estamos haciendo es humedecerlo, por un lado. Esos cilios sirven como pelillos protectores para que partículas de polvo o cualquier otra no penetren justamente en el sistema respiratorio, y al mismo tiempo ese aire, digamos, se calienta y se humedece y es preparado previamente para que los pulmones reciban justamente en la temperatura adecuada. Y lo mismo ocurre cuando expulsamos el aire. Ese aire que vamos expulsando al mismo tiempo va preparando las fosas nasales para la siguiente inspiración. Se suele decir que uno expulsa por la boca. También lo puede hacer, sobre todo cuando hay esfuerzos
que requiere una rápida inspiración, en el caso de un atleta que tiene que correr con mucha rapidez, ¿no? Pero habitualmente, y cuando respiramos con normalidad, las funciones fisiológicas adecuadas en cuanto a la respiración corresponden fundamentalmente a las fosas nasales, es decir, a la nariz. Y es conveniente tener la boca cerrada o la boca entreabierta cuando tú haces la respiración por la nariz. Ligeramente relajada, Ligeramente como esbozando una sonrisa, porque apertura al mismo tiempo las fosas nasales, ¿no? No contrayendo la boca y dejando los pasajes respiratorios prácticamente abiertos. O sea, el relax que llegue también a la cara, por decirlo de alguna manera. También, incluso podíamos hacer como una pequeña imagen para el público, para que pudiera hacerlo mismamente. Imaginarse pues un montón de bolitas ahí de color amarillo que van entrando por la nariz y que van hacia la parte baja y que vuelven a salir, y al salir por la boca ya salen completamente de otro color. Eso incluso, imaginándoselo, pueden llevar la respiración perfectamente bien. Por supuesto. En la respiración uno puede imaginarse muchas cosas, pero habitualmente... Yo he puesto ese ejemplo, que digo que es práctico. No, sí, cómo no. La mejor forma de aprender a hacerlo bien es tumbarse en el suelo o tumbarse en la cama, por ejemplo. Y colocamos ambas manos a la altura del abdomen, un poco más abajo del ombligo. Y lo que hacemos es, cuando introducimos el aire, lo hacemos con suavidad y lo hacemos de manera uniforme, no a base de sobresaltos, sino de manera suave, uniforme y sin esfuerzo. Y hacemos una inspiración prolongada pero cómoda, no pensando que cuanto más inhalemos más beneficioso va a ser, no, muy al contrario. Uno va utilizando la capacidad que posee en este momento. Y a la medida en que ese músculo de la respiración, ese músculo principal que es el diafragma, vaya adquiriendo mayor movilidad, gradualmente notaremos que la respiración es mucho más sencilla. Entonces, al inspirar por la nariz, podemos sentir cómo normalmente se hace mejor tumbado, y si lo hacemos sentados en una silla, con la columna derecha, para que no haya presión sobre, en este caso, el diafragma. Podemos colocar ambas manos a la altura del abdomen y sentimos como el abdomen se hincha como si fuera un globo. Y al expirar, notamos como el abdomen se deshincha como si fuera un globo. Y ese movimiento diafragmático abdominal va produciendo un estado de tranquilidad, de aquietamiento, de sosiego y al mismo tiempo de atención mental. Eso es muy importante. El hecho de la posición en el suelo también puede producir la somnolencia, el sueño. Puede producir, pero si son 5 minutos no pasa nada, porque es un hábito que hay que ir creando. Es decir, el hábito que se adquiere en momentos de relajación, en momentos de los que dispones 5 minutos, se puede adquirir ya de manera inconsciente. Exacto. Yo, por ejemplo, y tú y ella ahora, y las personas que nos ven, si están tranquilamente contemplándonos, su respiración es abdominal. Si contempla a una persona dormida, verán que el único movimiento es abajo. Y si contempla a un bebé, a un niño, verán que su movimiento respiratorio es este, que es el movimiento natural. Es la excelencia respiratoria que podemos decir. Digo tumbados porque como uno no está acostumbrado a mantener el eje del cuerpo, que es la columna vertebral, en estas condiciones, más bien solemos tener los hombros caídos, el pecho hundido, hay una presión abdominal y entonces, claro, ofrece más dificultades. El diafragma no se puede movilizar, hay un impedimento. Y cuando eso ocurre, echamos mano de la respiración alta levantando los hombros. Entonces hay fatiga, hay falta de oxígeno, falta de atención y hay nerviosismo. Pero cuando uno modifica su actitud corporal, porque el cuerpo y la mente están interrelacionados, íntimamente conectados. Si hay un pensamiento de depresión o de angustia, si me enfoco en la cámara me puede ver, si yo por ejemplo estuviera muy deprimido, tendería a estar así, ¿no es eso? Y cuando uno está contento y alegre, manifiesta ese contento con una actitud corporal distinta. Si yo modifico mi actitud corporal, mi postura anatómica, automáticamente yo tengo que estar bajo un estado de ánimo distinto. Ahora no podría estar como sufriente, ¿no?
sería bueno incluso aconsejar que no, el que tuviese una predisposición a dormirse con facilidad mediante esa respiración mientras no se acostumbra, porque es muy fácil al principio que de esa relajación y que te quedes dormido. Bueno, eso es bueno. O medio traspuesto. Pero también podemos sugerir que se pueda, por ejemplo, sentar apoyado con la espalda en la pared. ¿Se puede cansar menos? Sí. ¿O no? Puede sentarse, pero yo aconsejo, es decir, primero en una silla. Uno coloca los glúteos en el borde de la silla, puede mantener las manos aquí, los pies en esta posición, con una gran comodidad, porque en la pared tendríamos que estar sentados como hacen los yogis, con las piernas cruzadas, pero siempre la columna derecha, porque la columna tiene mucho que ver con la respiración, con los estímulos nerviosos, a través de los nervios espinales, tiene que ver con el cerebro, etc. Es decir, que todo está muy relacionado. No solamente eso, sino que yo al estar en esta posición, y aun cuando la respiración suele ser automática y espontánea, y es una función de lo que se llama el sistema nervioso autónomo, es decir, yo no tengo que estar siempre pendiente de respirar, no tengo que estar pendiente de que se produzca la digestión, y tengo que estar pendiente de que se produzcan los latidos del corazón. Eso corresponde a lo que se llama el sistema nervioso neurovegetativo. Pero yo sí puedo actuar directamente sobre la respiración. Entonces, cuando yo actúo directamente, esa respiración, ese impulso, no se produce de manera automática en lo que se llama la médula oblonga, sino que se produce en la corteza cerebral, con lo cual, respirando consciente, ampliamente, profundamente, voy a mejorar el estado de mis emociones. Porque las emociones, de acuerdo con los neurobiólogos, los estudiosos del cerebro, se sabe perfectamente que hay un área en el cerebro que se llama el sistema límbico, que se considera que es la sede de las emociones. Y está muy conectado justamente con la respiración. De ahí que cuando uno solloza, se agita. Cuando uno intenta tomar el aire, respirar, ¡ay, qué bien me siento! ¡Qué maravilla de día! Y no sé cuánto y no sé qué, pues la respiración es amplia y profunda. Pero la correcta respiración, además de los efectos positivos que tiene para la mente, también conlleva unos efectos muy positivos para ciertas partes de nuestro organismo, ¿no? ¿Cuáles son las partes que se ven más beneficiadas? Bueno, primero, el cuerpo, aunque parece una unidad, así a simple vista, está configurado por trillones de células individuales y todas juntitas forman el cuerpo. Entonces este cuerpo tiene que ser irrigado, ¿no? Es como el césped de la casa que uno tenga, están las briznas de hierba y uno tiene que regarlo con agua para que estén lustrosas, ¿no? Y brillantes. Bueno, esas células necesitan ser nutridas, necesitan un alimento, necesitan ser regadas. Y de eso se sirve el sistema circulatorio, la circulación sanguínea. Y esa circulación sanguínea, con todos los nutrientes que va llevando a las células, las hace sentir vivas y en perfectas condiciones y sanas y saludables. Si a eso se le acompaña una magnífica oxigenación, automáticamente todo el cuerpo se ve beneficiado. Todo el cuerpo actúa como una orquesta sinfónica, bien afinada. En armonía. Perfecta armonía. Entonces eso es tremendamente importante, combinar también el ejercicio con la respiración. Y no solamente eso, sino que la propia respiración lo que hace es equilibrar la presión sanguínea, modificar el ritmo cardíaco, acompañado de la relajación, y al mismo tiempo reducir los niveles de estrés y reducir al mismo tiempo una serie de sustancias bioquímicas que genera el propio organismo cuando hay una gran excitabilidad, cuando hay una gran excitación, cuando hay una sobreestimulación. Y la respiración lo que hace es actuar como una especie de método sedante en todo el organismo, ¿verdad? Así que, por otro lado, modifica una serie de sustancias neuroquímicas, en este caso, que son los neurotransmisores, y donde en psiquiatría, por ejemplo, se puede utilizar un fármaco para inhibir, por ejemplo, qué sé yo, por poner un ejemplo, utilizo un nombre, la serotonina,
¿no? Y entonces cuando está inhibida esa sustancia, a veces hay necesidad de un fármaco para incrementar tal sustancia, que se produzca una modificación neuroquímica a nivel cerebral. Y aparentemente, digo aparentemente porque no siempre es así y en todas las personas no se actúa de la misma manera, pues se produce un mayor equilibrio neuroquímico cerebral, neuroquímico, a nivel cerebral, quiero decir, ¿eh? Y eso se puede producir mediante la respiración, porque también conscientemente respirando hay lo que se llaman opiáceos cerebrales que actúan como puede actuar el Valium o otras sustancias que podemos ingerir. Utilizar nuestras propias drogas, Sí, se suele decir, ¿no? Sí, una serie de endorfinas, una serie de sustancias que se llaman endógenas, es decir, que produce el propio organismo, ¿no? Es decir, que de esta manera actuarían sobre lo que es el dolor, el conseguir una mayor fortaleza física y bueno, incluso pues el ánimo, lo que decíamos antes. Las emociones, los estados anímicos. Exactamente, es decir, en definitiva, que la respiración actuaría sobre la mente, actúa de manera psicosomática, así que viene a significar alma o mente y soma el cuerpo. Es decir, en ambos aspectos actúa de manera directa y de forma, por otro lado, muy convincente, ¿no? Bueno, y al hablar de respiración, y como decías tú bien antes, Mariana, hay muchas cosas que están ligadas a la respiración. Una de ellas es la meditación, porque la meditación, la respiración también juega un papel importante, ¿no? Pero, ¿qué es realmente la meditación? Porque mucha gente oye hablar de esto, bueno, la meditación, que está meditando, pero ¿qué es realmente llegar a un estado de meditación? Uy. De forma que podamos entenderlo todo con breves palabras, porque sabemos que sería un poco complicado. Claro, como todas las cosas, requeriría una información previa y gradual, ¿sabes? Pero vamos a ver, por ejemplo, para comenzar, el término meditación ya comienza siendo inexacto, porque la acepción de la palabra, de ese vocablo, de esa meditación, significa meditar es que pensar, es reflexionar, es analizar, etc. Entonces, dentro de los métodos y las técnicas del yoga, los textos están escritos en sánscrito. Sánscrito se llama Devanagari, es la lengua de los dioses. Y es una lengua muy exacta, es una lengua donde tiene mucho que ver la vibración, tiene mucho que ver la energía, etc. Entonces la palabra correcta, que por falta de una mejor palabra, en este caso en castellano, sería Dhyana Yoga, y utilizamos el término meditación. El propósito de la meditación es múltiple, primeramente empecemos por ahí. Meditar no es otra cosa que intentar llevar al ser humano hacia otro estado de ánimo, hacia otro estado mental, hacia otro nivel de conciencia y, en último extremo, ya no vamos a entrar en esto, pero simplemente lo digo, llevarle a un estado de yoga. Yoga significa unión. En otras palabras, se denomina meditación trascendental. ¿Por qué? Porque trasciende aquellos límites en que nos movemos diariamente. Nos movemos en los límites de la mente, del estado de vigilia, del estado de sueño y del estado de sueño profundo. Nos movemos en los límites de nuestras emociones, nos movemos en los límites de nuestros pensamientos, nos movemos en los límites de nuestras dudas, de nuestras preguntas, de nuestras respuestas, nos movemos en los límites del cuerpo, lo que se llama el ego, cuerpo-mente, nos movemos en los límites del tiempo y del espacio. Bueno, es vaciarse de todo eso. Por lo tanto, meditación trascendental significa trascender, ir más allá de las limitaciones que le atrapan al ser humano en lo que es finito, en lo que es limitado, en lo que es transitorio, en lo que es pasajero. Es decir, el ser humano nace con cuerpo, crece, decae y muere. Esas son las fases por las que todos vamos pasando. Pero, visto desde una perspectiva, digamos, filosófica, el ser humano no solamente es un cuerpo y es una mente. Es decir, yo tengo un cuerpo y tengo una mente, pero yo no soy el cuerpo ni soy la mente. Yo soy algo diferente que tengo que llegar a experimentar.
Y para experimentar esa esencia, esa naturaleza real mía, eso que yo soy esa realidad, no sé si esto es muy complejo, ¿no? Es un poco complejo. Pero, de todas formas, más sencillo, en otras palabras, no, pero quiero establecer estas bases. De ahí que el yoga no sea sencillo. El yoga requiere un estudio muy profundo, porque es muy complejo, ¿no? Entonces, en otras palabras, la meditación nos sirve como puente o como vehículo para trasladar al ser humano a otro nivel de conciencia que ahora nos es desconocido, eso está claro. Lo que mucha gente puede entender por un estado alterado de conciencia. Bueno, más o menos. Alterado es cuando nos enfadamos. Bueno, no, eso es un estado alterado físico, mental y de todo. Un estado, sí, modificado sí, de modificar conciencia, ¿no? sí. A un estado distinto de conciencia, ¿no? A otra dimensión, a otra realidad. Podemos ponerlo como queramos, ¿no? Bien, eso creo que está entendido. Sí. Ahora, la meditación, bueno, cuando uno está inmóvil, para meditar uno está inmóvil, normalmente sentado, en una silla o con las piernas cruzadas, ¿no es eso? Y hay muchas técnicas, hay muchos métodos, hay muchas pero ahora formas. Explícanos, ya que nos están viendo, dime, ¿por qué hace el porqué de los dedos? ¿Qué es eso? Pero porque lo vemos muchas veces. No saltemos de aquí para allá. Déjame concluir y voy a leer. Pero no quiero que se escape eso. Ve los dedos. Entonces uno se mantiene con la columna derecha, los ojos cerrados o abiertos. Entonces, una forma de meditar sencilla es, uno coloca, por ejemplo, una vela a 2 metros de distancia a la altura de los ojos. Y entonces uno hace un ejercicio de concentración, porque la concentración y la meditación van muy unidas. Entonces uno mira fijamente a la llama de la vela, durante 2-3 minutos. Y ahí trata uno de enfocar, de dirigir, de encauzar toda su atención mental en dirección a la llama de la vela. Ahora, ¿qué ocurre cuando uno trata de concentrar la mente en un objeto, como en este caso la llama de la vela? Pues que casi siempre la mente fluctúa, genera ideas, pensamientos, se va al recuerdo de algo que uno ha hecho, que ha dejado de hacer, se va al futuro, lo que tengo que hacer mañana, después. Y entonces es muy difícil mantener la mente atenta, despierta, presente, concentrada y enfocada. Bueno, pues primer punto. Uno mira a la llama de la vela, la mira fijamente y lo que tiene que hacer es, surgen esas ideas y esos pensamientos. Bueno, pues muy bien, que surjan. Uno no lucha contra ellos. Porque cuando uno quiere desterrar de la mente esos pensamientos que le impiden concentrar la mente en algo, surgen más pensamientos. Los pensamientos que están, más aquellos que uno coloca en su mente para luchar contra estos que uno no quiere. Entonces en la mente se produce una gran marejada, un gran oleaje, una idea, otra y otra. Y lejos de aquietarse, se agita. Por lo tanto, uno mira la llama a la vela, 1 minuto, 2, uno cierra los ojos y aquí, lo que se llama el tercer ojo, el entrecejo, el Ajna chakra, ahí uno visualiza o se imagina. A veces hay gente que puede verla y quien no la ve se la imagina, la llama a la vela. 2 minutos, más o menos el tiempo que uno ha tenido los ojos abiertos. Y luego ya abre los ojos de nuevo y 3 minutos visualiza la llama. Y así, durante 10 minutos más o menos. Y con la práctica se va condicionando a la propia mente a que cambie su hábito de dispersión para que aprenda a concentrarse y a aquietarse. Es como utilizar una lupa cuando los rayos del sol están en todas las direcciones. Uno concentra el calor y los rayos del sol y ese calor concentrado hace que los rayos sean más poderosos y queme un papel, que no lo quema cuando los rayos del sol están en todas las direcciones. Con la mente igual, en la mente hay un gran poder a nivel potencialmente, pero uno tiene que despertar y se despierta mediante la meditación. Esa es una manera. Luego hay meditaciones más internas, simplemente observando, no participando de la respiración. El aire que entra, el aire que sale. El aire que entra, el aire que... Ahí fija uno la atención mental. Y gradualmente esa agitación mental se va quietando. Es como uno va por la noche a la cama y entra en otro estado de conciencia. Y eso no se necesita somnífero. Poco a poco, pum, se queda dormido. Y con la respiración. Y con entra en esa otro estado de respiración, conciencia, ¿verdad?
Y con este esa mundo respiración desaparece. ayuda a dormir también. Bueno, pues durante la meditación también entra uno no en estado de sueño, que es diferente. Claro que sí, Pero uno centrado puede... en la respiración, sí, sí, porque produce sueño. Las personas que produce relajación. relajación, Sí, sí. produce una disminución de la tensión, una disminución de la fatiga, una recuperación de la energía, produce al mismo tiempo una serie de cambios determinados, donde, bueno, cuando hay incluso, muchos cardiólogos no están de acuerdo, pero así es, cuando hay un terrible estrés, también hay un incremento en la tasa de colesterol en sangre, ¿no? Y eso es peligroso, puesto como bien sabemos, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de mortandad. Pues también se utiliza la meditación como método terapéutico justamente para que todos los mecanismos de nuestro organismo, todos los sistemas, sistema nervioso, sistema endocrino, etcétera, gradualmente vayan teniendo una mejor sintonía, ¿no? Y por otro lado, para reducir, ni más ni menos, la tasa de adrenalina motivada a la estimulación permanente a la que estamos acostumbrados. Entonces la meditación lo que hace es reducirlo, bajarlo y de alguna forma actuar en el organismo de forma muy distinta y mucho más sana y más saludable. Explícanos lo de los dedos, porque se nos va a escapar. Unos mudras, pero que nos explique. ¿El por qué? Bueno, esto tiene muchos sentidos, muchos significados, pero el sentido principal es un sentido esotérico que viene a significar este dedo, el dedo índice, significa yo, el yo individual, el ego, yo como fulano de tal. Y este viene a significar el ser absoluto, el ser cósmico, la conciencia infinita o como queramos verlo. Y esto sería la unión, la fusión entre yo y lo cósmico. Y así queda el mundo detrás. Pero muchas de estas posturas, incluso ya avanzando en lo que es el yoga, muchas de esas posturas en los dedos también están activando órganos internos. Actúan, por otro lado, como un elemento electromagnético. Es decir, si yo abro los dedos, las manos tienen un gran poder curativo, ¿no? De ahí que uno haga imposición de manos y se produzca una modificación energética, que uno haga este gesto, automáticamente lo que está haciendo es crear una especie de circuito cerrado donde la energía está fluyendo de manera constante y permanente y no se escapa a través de las manos. Hay como un cierre energético. Y en el caso de los yogis, cuando meditan, se necesita de la energía emocional, de la energía sexual, de la energía física, de la energía mental, para despertar lo que los yogis llaman la Kundalini Shakti, el poder dormido en el ser humano, esa energía que comienza a vibrar y comienza a ser elevada a través de unas ruedas que se llaman chakras o centros de energía o plexos. Hay otra cosa que también llama la atención. Hemos visto muchas veces en la televisión cuando personas haciendo ejercicios de meditación pues empiezan pues, a decir aquello de om, om. Bueno, ¿qué significado tiene el porqué de utilizar también nuestras cuerdas vocales en el momento de esa meditación? Bueno, ese om es una sílaba mística, una sílaba sagrada. Los yogis consideran que om es lo supremo, om es lo absoluto, om es la energía que pone en movimiento todas las energías del universo. Om es la primera manifestación y vibración que da lugar a que los miles de millones de galaxias o sistemas, lo que podemos llamar los universos paralelos, etcétera, que se deben gracias a esa primera vibración cósmica que está contenida en ese om. De ahí que uno repita ese om. Lo tenemos ahí en sánscrito. Exactamente. Ese om es un símbolo y la parte superior, eso que parece un 3, viene a representar, por otro lado, el estado de sueño o de vigilia. La parte inferior, el estado de sueño. Ese rabillo de la derecha viene a representar el sueño profundo. Y la parte superior, con el puntito, viene a representar la trascendencia. Se va más allá de esos 3 estados de la mente. El estado de vigilia,
del estado de sueño y del estado de sueño profundo. Y entra uno en otro estado, al que yo me refería con anterioridad mediante la meditación. Y estos mantras, estas vibraciones, estas sílabas místicas sagradas que han sido descubiertas por los grandes yogis, lo repiten los meditadores y lo sincronizan con la respiración. Por ejemplo, una persona puede OM, ¿no? Entonces se produce la inspiración, digo se produce de manera espontánea, yo no inspiro activamente, y entonces sincronizo esa inspiración con la repetición mental de ese mantra, de ese sonido, de esa vibración. Om, se produce la expulsión y mentalmente repito Om. Por lo tanto, Om cuando inspiro, Om cuando expiro. Y fijo la mente en la repetición de ese sonido y de esa vibración. Y gradualmente la mente va siendo llevada a otro estado, a otro nivel de tranquilidad, de mayor quietud, de mayor sosiego. No de adormecimiento. Me gustaría aclarar esto brevemente, porque las personas creen que los yogis están viviendo en una nube o en las nubes y están fuera de este mundo. Todos los grandes yogis que yo conozco son las personas que tienen mayor carácter, mayor temperamento, que impulsan a todos los demás a hacer cosas y son los que tienen a veces el peor de los caracteres. Mal carácter porque no pueden dar esa apariencia de tranquilidad ante los demás, pero si ellos no tuviesen ese empuje, ¿cómo serían capaces de, como si fueran una locomotora, de empujar de tantos vagones que son los seguidores que buscan descubrir, digamos, esa verdad o esa realidad que no está en ningún sitio sino en nuestro propio interior? Tenemos además una última frase que es... Lo que digo, que podíamos incluso decir que en la repetición de ese mantra beneficia también, ayuda muchísimo más con una respiración correcta al beneficio de la persona. Sí, claro, porque... ¿Podríamos decir que es recomendable hacerlo? ¿En qué sentido lo dices? Bueno, ¿En qué sentido lo dices? En beneficio, porque sé que es una pronunciación que se hace... Cuando se pronuncia claro, en voz alta. Exactamente. Sí. Todos los registros posibles en la voz del ser humano, desde un sonido gutural profundo hasta el último de los sonidos, que es labial, cuando se cierran los labios, están recogidos en la totalidad del OM. No sería un sonido monocorde como oh, por poner un ejemplo, ¿no? Sino que es un sonido gutural profundo, es un sonido que podemos denominar palatal, donde la bóveda del paladar resuena, como una bóveda pues, que se ve en una iglesia. Es un sonido que se ve implicado el sonido dental, el sonido labial, ¿no? Entonces, y eso genera una vibración en el cráneo y por lo tanto genera una estimulación a nivel cerebral. Eso es algo que me refiero. También, cómo no. Bueno, pues lo que mencionaba yo antes era una última frase que es un mantra, ¿no, Fini? Lo que teníamos ahí, y que bueno, que además puede ser utilizado, y me gustaría saber realmente para qué puede ayudarnos esta frase que ahora vamos a ver si nos la tiene preparada nuestro realizador, porque es una frase, ahí lo tenemos, Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, sí. La pronunciación de esta frase, ¿qué implica? Om Mani Padme Hum. Implica, pues este es un mantra fundamentalmente tibetano, porque hay hay diferencias. Dentro de las escuelas meditativas, pues, en lo que responde, por ejemplo, en lo que corresponde a las escuelas del budismo, puede ser, bueno, dentro del budismo hay infinidad de escuelas, que no vamos a entrar en ello. El budismo Hinayana y Mahayana fundamentalmente, que son más tradicionales, y luego hay un tipo de budismo posterior que surge en el Tíbet hacia el siglo VII aproximadamente. Ese budismo llega a mezclarse con la religión Bon, que es la religión que existe en el Tíbet. Entonces hay una mezcla y de ahí surge lo que se llama el budismo tibetano. Bueno, pues Om Mani Padme Hum viene a significar ni más ni menos que yo me entrego por completo a esa esencia divina que hay en mí. Ese es uno de los muchos sentidos que puede tener este mantra. Y de nuevo, cuando un mantra es un poco largo, como puede ser este, Om Mani Padme Hum, lo que hace uno es dividir el mantra en dos. Es decir, en vez de repetirlo todo, repite la mitad del mantra con inspiración
repite la mitad del mantra con la expulsión del aire. Y la medida en que uno va integrando ese mantra a su mente subconsciente, lo repite cuando camina, cuando come, cuando anda, la cuando vibración, duerme. incluso la vibración de ese mantra puede traerte compasión hacia ti mismo. Hacia ti mismo y hacia los demás. Hacia ti mismo y hacia los demás. Porque las enseñanzas de Buda, como bien sabemos, es el desarrollo de la compasión, fundamentalmente, ¿no? Y claro que sí, porque el mantra no es otra cosa que en la medida en que el ser humano mejora, en la medida en que el individuo como tal es más compasivo, es más amante, es más generoso, no cabe duda que va a ayudar a que los demás estén en esa misma onda, en esa misma vibración. Y lejos de cambiar la sociedad, uno intenta cambiarse a sí mismo. Y cuando la sociedad, que está configurada por una serie de elementos individuales que somos tú y yo, cuando vivimos en sociedad y vivimos comúnmente, en comunidad, en conjunto, la sociedad como tal va a mejorar. Porque si todo el mundo tratamos de cambiar a los demás y no nos cambiamos a nosotros mismos, este es el grave problema que existe en definitiva. Efectivamente. Bueno, podríamos estar hablando durante horas y horas y horas porque el tema tiene cola. Pero bueno, tenemos más contenidos dentro del programa y yo te agradezco, Madana, de haber estado con nosotros. Simplemente, si me permites un minuto, sí, cómo no, porque esto también podríamos integrarlo dentro de los aspectos de la relajación. La relajación dentro de un coche, de un vehículo, sería el sistema de refrigeración. Entonces uno se tumba, hace unas respiraciones y toma conciencia del cuerpo, lo va recorriendo desde los pies hasta la cabeza, va enviando sugerencias y órdenes de relajación, y toda la musculatura se descontrae, automáticamente se aquieta la propia mente, el sistema nervioso se relaja y hay un gran descanso. Bastan 10 minutos para que uno al día siguiente se encuentre perfectamente bien, porque si uno va a la cama con mucha tensión, hay personas que a pesar de dormir durante la noche se levantan tan cansados como se han acostado. Es que no se han desprendido físicamente y mentalmente de ese estado de tensión y de agitación psicofísica, ¿no? Incluso 10 minutos antes de acostarse. Sí, eso hay que convertirlo en un hábito, ¿no? Y uno se recupera rápidamente. Claro. Y se recupera para su profesión. Una persona que sepa reponerse rápidamente y relajarse, estando sentado, de pie, no importa, que sepa respirar y sepa desarrollar la concentración, es una persona que se hace muy poderosa porque tiene la capacidad de desarrollar mejor su trabajo, sus funciones laborales, su vida familiar mejora, su calidad de vida personal, etc. Por lo tanto... porque está mejor consigo mismo. Sí, claro está. A medida en que uno se sienta consigo mismo a gusto, no cabe duda que los demás se van a sentir muy bien con esa persona. Bueno, pues como decía, gracias, Madana, por estar con nosotros hoy en Cosas de Casa y poner en práctica por lo menos algunos de los consejos que se han dado aquí, porque no sirve nada que hablemos sobre ellos si no se ponen en práctica, porque es en beneficio de uno mismo. Fini, te tenemos aquí el jueves que viene. Sí, y bueno, no decimos nada acerca de lo que vamos a tener, porque cada jueves va a ser un misterio. Eso sí, será algo muy, muy interesante. Gracias a los dos por estar con nosotros. Y continuamos. De todo un poco nos toca y ahora ya sabéis que podéis ver todo